La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenos días, buenas noches. Yo les estoy diciendo que yo he pensado que hoy es martes, no sé por qué. Bueno, hermanos, hoy vamos a aprender algo que volví esta mañana cuando estaba analizando la escritura, volviendo a repasar, digamos, como lo que he venido estudiando, como para coger uno como el hilo. Y resulta que si tuvimos la oportunidad de leer la cita bíblica que mandó Janet, que me pareció muy interesante, me pareció espectacular, y me llamaba la atención, y leyendo la misma escritura, o sea, leyendo lo que es Marcos 16, que tuvimos la oportunidad de analizarlo, de mirarlo, para poder entender, me di a la tarea de ahondar en algo en particular. Muchos de nosotros a lo mejor desconocemos, a lo mejor no tenemos muy claro este concepto, pero lo bonito es que está la palabra de Dios, está las diferentes herramientas que hay en las redes, o digamos las herramientas que uno tiene en el computador, ¿no? Porque yo lo que tengo son herramientas, tengo las Biblias, tengo un montón de cosas en el computador, y yo me baso en lo que está ahí, en lo que tengo. En algunos momentos, pues, cuando ya es el significado en el español, pues sí entro a San Google y ahí más o menos miro cómo es la cosa. Pero lo que vamos a aprender hoy y lo que vamos a analizar nos va a ayudar mucho para poder entender este concepto. Y vamos a leer el poder del nombre de Zen, lo que estudiamos el martes pasado, porque yo estoy como perdida en el tiempo. Y habíamos hablado de hablar de poder. Es la autoridad, es el dominio que se tiene para realizar algo usando el nombre de. Y dice que el poder del nombre de Zen. Muchas veces uno le escucha decir a la gente Hashem, ¿cierto? Y Hashem en hebreo es el nombre. Entonces nosotros, aparte de que es el nombre de un varón, también se relaciona con una generación y se relaciona con un poder, con una autoridad y con algo muy especial que nos va a enseñar la escritura. Fíjense que dice el poder del nombre de Zen, que fue lo que le pedí el favor a Verónica que me hiciera la plantilla, porque como Norita no está, pues yo le mando a un montón de personas las plantillas para que si quieren conectarse. Dice que hablar de poder lo vamos a relacionar, lo que decíamos la semana pasada o en la enseñanza pasada, tiene que ver con el creer. Y hablar de creer, les decía que la persona tenga fe, dele crédito a lo que hay en su corazón,
confíe en la palabra que usted tiene como contenido en su corazón y estemos seguros de que si vamos haciendo las cosas para agradar a Dios, pues vamos a tener los beneficios de la confianza que nosotros tenemos en el nombre del Señor. Vayamos a Marcos 16 y vamos a analizar aquí, y ojalá que usted tenga la oportunidad de copiar para que no se le olvide, porque seguramente pues uno no es como un computador que tiene todo archivado, eso a veces se le pasan a uno las cosas. Y dice así, vamos a mirar y luego hoy vamos a hablar de algo especial y es el demonio. ¿Quién es el demonio? Para que nosotros sepamos qué es lo que nos está diciendo el Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Leyendo, analizando y mirando como la plantilla o la parte del mensaje que mandaba Janet, que era el Salmo 58, y analizando eso, pues me di a la tarea de la obra que cada uno de nosotros tenemos, que estamos llamados a hacer. Para nosotros hacer una obra, para nosotros realizar una tarea, debemos de empezar por el creer. Y recuerde lo que el Señor nos dice en su palabra, que cuando la Biblia me habla de sed, la Biblia me habla de el creer. Cuando nosotros tenemos sed, dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y crea que le va a encontrar y no volveremos a tener sed. Entonces fíjese que la misma Escritura me llama, nos define que la sed se refiere a la fe, al creer, a la confianza. Por eso el Señor dice, si usted toma, Él no dice si usted come, sino si usted toma un veneno, como decía la Escritura, a usted no le va a hacer daño. Y eso tiene una incidencia muy importante. Pero vamos a mirar lo que dice acá, dice, el que cree tiene señales. Nosotros somos creyentes en el nombre del Señor porque Él nos manda a creer es en su nombre. Él nos manda a creer en el nombre del Señor. ¿Y cómo es? La Biblia no lo dice. Algunos dicen que Yeshua significa el Salvador, el Redentor, otros dicen eso, pero el Señor dice, crean en mi nombre. Yo soy el que soy, crean en mi nombre. Por eso el Señor no la va a condenar si usted no se sabe el nombre de Él. Simplemente Él dice, crean en mi nombre, porque Él mismo lo dice, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán manos y serán sanados. Eso es lo que me enseña la Escritura. Ahora, fíjense que una de las señales para nosotros expulsar o sacar demonios, vamos a mirar qué es un demonio, qué es lo que me dice la Escritura. Porque nosotros nos enseñaron que el demonio es el de cachos, el que tiene cola, que tiene pie de becerro, bueno, toda esa imagen que la ha creado el mismo hombre, pero que la Biblia me define otro tipo de cosas diferentes. Y aquí vamos a conocer, porque la verdad que me agradó mucho, porque aquí vamos a empezar que si yo también tengo demonios, porque los cristianos, pues que no sabemos ni siquiera qué es un demonio, ni quién es Satán, ni quién es, ¿por qué? Porque a veces no tenemos claro, de acuerdo al pensamiento de la Biblia y de acuerdo a cómo se escriben las palabras.
Dice que el que cree en lo primero, dice, es expulsa o echar demonios fuera. Es lo que me dice el Señor. Expulsar un demonio o echar fuera un demonio es sacar o quitar una fuerza que nos está dominando a nosotros. Entonces, dice, es liberarnos del dominio de la presencia demoníaca en el cuerpo de una persona fiel. Nosotros tenemos una mala naturaleza, ¿cierto? Porque lo dice la Escritura, tenemos una naturaleza de pecado. Hay cosas en nosotros que ejercen mucha fuerza, que ejercen dominio, que ejercen control sobre nosotros. Y esa fuerza, ese dominio, ese control que tiene, ya sea una palabra, ya sea una acción, o ya sea una decisión de mi carne, eso es lo que me va a gobernar a mí. El demonio sí existe, es una fuerza, es un control, es algo que usted dice, es algo que yo no lo puedo controlar. Es algo que está dentro de mí y que siempre me la gana. Por eso dice que debemos expulsar fuera demonios y es liberarnos de una presencia demoníaca que hay, puede estar en nosotros o podemos ser influenciados por las personas que están a nuestro alrededor. Porque una persona, cuando no está con el Señor, cuando no viene caminando con el Señor y se opone, esa persona está siendo influenciada por el demonio. ¿Para qué? Para que usted se salga del camino del Señor. Fíjense que dice, ¿por qué es una fuerza o es un dominio o es un control? Hay cosas en nosotros, hay enfermedades en nosotros que son dominadas o que se están dando porque hay otra parte de mi cuerpo que está funcionando mal y eso me lleva a que mi cuerpo tenga una mala salud. Mira lo que dice, vámonos, lo que dice Lucas 11:14. Lucas 11:14. Lucas 11:14. Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Entonces, fíjense lo que nos dice la Escritura. Una influencia, una presencia, debido a que en algunos momentos las personas participan de algo oscuro, ¿cierto? Algunas personas van a que le lean las cartas, a que le lean el cigarrillo, y esa presencia usted la está aceptando, porque usted está creyendo en ese conocimiento, o usted está creyendo en esa fuerza, o usted está creyendo en ese ser. Recuerde que Satanás también es un ángel de luz, ¿cierto? Porque él dice, él se viste como un ángel de luz, él ejerce una fuerza, es una presencia demoníaca, pero que tiene que ver con la maldad. Tiene que ver, así como existe el Espíritu de Dios que nos ayuda y que la pelea es entre la luz de Dios y la oscuridad de las tinieblas. Fíjense que aquí el Señor dice que cierto día Él lo expulsó. Fíjense que había una presencia, había una situación en esta persona que le estaba ¿qué? Impidiendo que hablara. Le estaba impidiendo que hablara, dice, y cuando salió, ¿por qué salió esa presencia, ese dominio, ese control sobre esa persona que era un mudo, cuando el Señor dio la palabra? ¿Por qué? Porque el demonio también es un espíritu, pero es el que ejerce la maldad. Y si el Señor trajo su palabra, que es la verdad, y él cuando escucha la palabra del Señor, cuando se habla la palabra de Dios, él tiene que salir, él tiene que huir, él tiene que irse, porque ha llegado la palabra de verdad, porque ha llegado la palabra de la luz. ¿Sí me hago entender? Pero fíjense que muchas cosas en nosotros, ¿por qué nos cuesta trabajo de pronto seguir al Señor, leer la palabra?
¿Por qué? Porque hay fuerzas, porque hay situaciones, porque hay una presencia que me está impidiendo que yo oiga, que me está impidiendo que yo vea y que me está impidiendo que yo hable y me está impidiendo que yo camine dentro de las cosas del Señor. Entonces fíjese que usted puede decir, es que yo tengo algo que no soy capaz de dejar este vicio. ¿Por qué? Porque hay una presencia, hay un control, hay un dominio sobre esa persona, y aunque la persona diga, yo no puedo, no, usted no puede. Solo se hará con la palabra de Dios. Cuando la persona se involucre, cuando la persona se concentre, cuando la persona tome la decisión de querer caminar, de querer hacer las cosas para Dios, el espíritu de la palabra del Señor viene a sacar al espíritu demoníaco, viene a sacar ese espíritu, esa fuerza, como lo llama aquí el hebreo, dice que es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es más fuerte que mi parte natural, que mi propia naturaleza. Y eso solo yo podré vencer esa enfermedad, ese odio, esa amargura, cuando yo me someto a la palabra de Dios. Cuando yo cambio el miedo por el amor a Dios, por la seguridad que me da a mí la palabra. Esa situación que me ejerce a mí un control, lo único que puede salir de nosotros es cuando entra la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a confiar en la palabra del Señor. Por eso miremos lo que dice el Salmo 58. El Salmo 58. Y mira lo que hace esa fuerza, lo que hace el demonio, esa influencia maligna que está alrededor de todo y que nosotros nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque perdemos esa luz que cada uno de nosotros tenemos en el Señor. En la medida que nosotros nos apartamos, nos alejamos y nos alejamos del Señor, la vieja naturaleza vuelve sobre nosotros, pero vuelve con mayor fuerza, dice la Escritura. La vieja naturaleza vuelve sobre nosotros. Miren lo que dice el Salmo 58, y aquí la misma Escritura nos está diciendo. Versículo 2. Dice, no, en el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Escupen veneno como serpientes mortíferas, son como cobras que se niegan a escuchar. Y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes, aunque toquen con mucha destreza. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Cuál era la influencia que tenía esta persona a la que el Señor le echó fuera el espíritu de ser mudo? Solamente Dios sabe por qué este hombre, qué pasó para que él tuviera ese espíritu, para que ese espíritu, esa influencia que estaba en la boca de él, porque no le permitía hablar. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo hablarle a las personas? ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros nos da miedo hablarle a alguien de las cosas del Señor? Fíjense que si usted lee la Escritura, el apóstol Pablo, el Señor lo llenó de su espíritu y fue a llevar el mensaje, a llevar su palabra. Cambió su idioma, ya no era el idioma de matar, de sacar, de hablar de la ley, sino ahora estaba hablando de la gracia, del tiempo. ¿Para qué? Para presentar la obra del Señor. Por eso dice que el mundo estaba teniendo un dominio sobre él. ¿Cuánta gente que está allá afuera, que está metido en cualquier vicio, tienen una influencia? Es decir, la voluntad de la persona fue tomada por un espíritu, fue tomada por una influencia de lo que hay allá afuera.
¿Cuál es el decir? Le echan la culpa al papá, le echan la culpa a la mamá, le echan la culpa al amigo. No, usted fue el que tomó la decisión. Porque el Señor nos dio a nosotros libertad. El Señor nos dio libre arbitrio para que usted tome decisiones. Se lo dijo a Caín. El pecado está ahí. En la puerta está la bendición y la maldición. Usted elige. Y yo le respeto el camino por el cual usted quiere andar. Entonces fíjense que hablar de expulsar, sacar, es que yo tengo que empezar a luchar eso que está sobre mí, eso que me tiene controlado, el sueño, la pelea, el pleito, la disensión, la contienda, los celos, la ira, el enojo, todo eso son influencias del adversario sobre mí. Y si yo no voy a la palabra, y si yo no practico la palabra, yo no voy a ser capaz con eso. Y por eso seguimos en ese círculo vicioso. En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho al Señor que me ayude a cambiar la incredulidad por la fe. A practicar la palabra del Señor. Fíjense que las cosas del mundo, lo que en este tiempo, lo que nos están a nosotros hay una influencia muy fuerte en las personas. La gente, y fíjense que cuando pasa el tiempo, el enemigo viene con otra cosa, con mayor fuerza, con mayor ímpetu. ¿Para qué? Para mantener aún más en el fondo a las personas en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor dice que la serpiente, que es señal de ¿qué? De pecado, de enemigo, de mentira, de engaño. No es el animalito rastrero, sino es la actitud, es la naturaleza que hay en nosotros. Por eso el Señor tuvo que ir a la cruz, murió el viejo hombre, murió la naturaleza terrenal. ¿Para qué? Para que ahora nosotros estemos en la parte espiritual. Para que caminemos en el Espíritu. Mi cuerpo no va a cambiar, pero sí van a cambiar mis acciones, sí van a cambiar mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo la Escritura, yo leo la palabra, aunque venga la influencia, aunque de mí salga el pensamiento, aunque de mí salga la emoción, aunque de mí salgan las cosas, ¿qué va a primar? La palabra de Dios. Por eso la gente dice, no, pero es que como usted sí es de carácter fuerte. No, es que es la confianza que yo tengo en la Escritura la que va a predominar y la que no va a permitir que esa influencia que viene de la calle o que salió de mí me gobierne. Pero por eso el Señor dice, conquiste su alma. Por eso el Señor dice, transforme su pensamiento. Por eso el Señor lo está hablando. Porque si yo no lo hago, si yo no me lleno todos los días de la palabra del Señor, voy a la situación, es que no me ama, es que me dejaron, es que me abandonaron, es que me botaron, y ese pensamiento está acá, y eso es lo que seguramente a la persona lo está llevando a tener ¿qué? Una enfermedad, porque siempre el pensamiento va a estar acá. Usted escucha las canciones, yo cuando vengo en el taxi escucho todas las canciones de siempre que son las mismas, siempre que son las mismas canciones, siempre es el mismo villancico, y yo me voy para la época en que yo decía, uy, Señor, yo en esa época, yo hacía esto, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no se van a olvidar las cosas. Siempre la situación, la influencia y el dominio que puede haber alrededor me puede llevar a mí a esa situación. Por eso aquí el Señor está diciendo que expulsar, dice expulsar o echar fuera un demonio, es libérese del dominio que tiene esa situación en su vida. Si a mí me gusta el dinero y entonces yo no tengo pupila, yo solo tengo el signo de dólares en mis ojos y a todos los veo como un billete de $100. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo. Es la influencia que da el exterior, es la influencia que me dan los amigos y es también lo que nace dentro de mí.
Por eso el Señor dice, expulse la incredulidad, expulse esa situación que usted vivió y que todavía, seguro, en algunas situaciones, todavía está ejerciendo control, todavía tiene dominio sobre usted. Y por eso vienen las situaciones. Entonces fíjense, ¿qué ataca la mentira o qué ataca el demonio, que es el mismo dragón, que es la misma serpiente, que es el mismo Satanás? Los ojos, los oídos, la boca, mis pies, mis manos. Eso es lo que me va a influenciar las fuerzas, como dice el Señor, las fuerzas del mal. Entonces yo tengo que empezar a pensar, tengo que empezar a decir, ¿qué es lo que me está dominando? ¿Me domina la carne? Y si tengo dominio en la carne, entonces yo tengo que decirle al Señor, ¿y aquí cómo? ¿Cómo hacemos esto, Señor? Para que la carne no me gobierne, para que la carne no me domine. Porque lo que dice en el hebreo, lo que dice la palabra acá, dice libérese del dominio que hay en usted, en la parte que hay aquí, o algo que hay dentro de nosotros que nos está gobernando. Por eso el Señor dice, expúlselo, pero soy yo, hermano. La palabra de Dios es un espíritu, eso lo dice la Escritura, ¿cierto? Es espíritu. Y si yo tengo una fuerza, y si yo tengo un problema con mi fe, un problema con mi carne, un problema con lo que sea, usted tiene que traer el Espíritu de Dios y ponerlo aquí, bajarlo aquí. ¿Para qué? Para que eso que hay dentro de mí, eso que nació, ese pensamiento, ese miedo, esa situación, tenga que sea cubierta o sea absorbida por la palabra de Dios y no haga en mí una mella. Para que yo diga, es que yo no veo que Dios me bendiga, es que yo no veo que Dios, es que yo no veo. Entonces usted tiene problemas con su visión con respecto al Señor. Hay una influencia que le está permitiendo, que le está quitando a usted que vea las cosas de Dios. Aquí lo dice la Escritura, por eso dice, no, en el corazón traman injusticia. ¿Dónde se traman las cosas? Lo dice la Escritura. Y usted empieza a pensar en algo o en alguien y empiezan a surgir muchas cosas, muchas vivencias. Y dice, y desparraman violencia por toda la tierra. ¿Y qué más dice? Ahí dice, estos malvados son pecadores de nacimiento. Hay cosas, hermano, hay personas que nacieron para hacer el mal a la gente y se satisfacen robando, atracando, matando, se sienten bien. ¿Por qué? Porque se cumple la Escritura. Tenaz, hermano, y dice, desde que nacen, siguen su propio camino. Y aquí por eso el Señor dice, no es mi camino, es el camino del Señor. Y Dios nos está hablando, hermano, Dios nos está diciendo, revise el camino suyo. Revisemos nuestro camino, revisemos nuestras emociones, revisemos en dónde está la tuerca suelta que no deja que haga la presión para que yo pueda ver la gloria de Dios, para que yo pueda escuchar y oír la revelación de Dios y para que yo pueda hablar con poder, para que esa situación que estoy viviendo, sea cual sea, se vaya. Eso lo dice la Escritura, hermano, y por eso dice, escupen de mí, como serpientes mortíferas, son como cobras que se niegan a escuchar. ¿Cuántas personas no quieren que uno le diga ciertas cosas? Y uno ha visto cosas, pero luego yo no digo nada, Señor, porque la persona no quiere escuchar y cierra los oídos y no quiere escuchar. Entonces usted hable. Porque es complicado, hermano, porque es muy difícil o nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos problemas para aceptar nuestros errores. Tenemos problemas para comunicarnos con los demás. No queremos reconocer que sí, me estoy portando mal, que sí, estoy haciendo lo incorrecto, que sí, no lo quiero reconocer. ¿Por qué? Porque me estoy negando a una verdad. Y dice aquí la Escritura, dice la palabra demonio,
dentro del hebreo, ¿sabe qué significa? Dice, el demonio era mudo. ¿Qué significa eso? Dice, ser mudo es porque está embotado en el oído. Es decir, que es sordo. Ser mudo también implica con el hablar, porque una persona puede que sea sorda, pero no muda. ¿Ya? Y hay personas que son mudas, pero no son sordas. Entonces dice que aquí el Señor le está diciendo es la influencia, es lo que quiere decir, porque la palabra dice, Lucas dice, el demonio era mudo, es decir, que la persona no podía hablar, según lo que nos dice la Escritura. ¿Cuál era la problemática? ¿Cuál era la influencia que tenía este hombre que el Señor echó fuera? ¿Alguna situación almática, alguna situación tenía este hombre que no le permitía hablar? ¿Ya? Entonces dice, habla. Ahora, un demonio, según lo que dice el hebreo, dice es una fuerza sobrenatural, es decir, un Dios que ejerce dominio y control sobre la persona. Eso es lo que me define a mí, el hebreo, la palabra demonio. Es una fuerza, es un control, es un dominio, es algo que está, puede ser dentro de nosotros o puede ser una persona que me está, de la parte de afuera, me está ejerciendo un control o me está ejerciendo una situación que me domina, me controla, no quiere que hable, no quiere que diga, no quiere que comparta. Esas son personas que son usadas por el demonio, que son usadas por esta fuerza, ¿para qué? Para mantenerme a mí gobernado y no dejarme que yo vea la situación. Y esas situaciones, ese control, ese dominio que están ejerciendo sobre nosotros, personas, situaciones, me llevan a que mi cuerpo tenga esas discapacidades, tenga esta problemática. ¿De qué? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Cuál es la problemática? Que yo no vea, que yo no escuche y que yo no hable lo que tengo que hablar con respecto a las cosas del Señor. ¿Tú me vas a entender? Pero fíjense lo que me está diciendo el Señor. El Señor me está diciendo, ¿cuál es? Ahora decir demonio, ¡ay, qué demoniera! ¿Qué? No, pues hay cosas que me están ejerciendo. Todavía hay algo que me está controlando, porque según la palabra del Señor y según lo que lo define la palabra demonio, dice que es una fuerza sobrenatural. Algo que está por encima de nosotros. Algo que está por encima y que dice la palabra del Señor, que nacen las injusticias, nacen los malos pensamientos, nacen las cosas dentro de mí. ¿Por qué? Porque me he dejado influenciar o porque no le permito a la palabra de Dios que gobierne mi casa, que gobierne mi vida. Por eso, cuando yo decía, bueno, Señor, expulsar demonios y los demonios, bueno, los demonios, el demonio es una fuerza, como Cristo es la luz que gobierna, que ejecuta toda la acción. Ahora, no estoy hablando aquí, estoy hablando como los testigos de Jehová, no, porque es que la Escritura lo está diciendo. Es un control que está ejerciendo una situación en mi vida, un miedo, un temor, alguna situación que la está usted gobernando y que puede ser, está siendo influenciada por alguien externo a usted, o puede ser una situación que tiene usted en su ser, en su alma, una ausencia de perdón. Recuerda, hermano, cuando la palabra venía a mi mente, la palabra sartán, que en el hebreo significa el cáncer, que viene de otra palabra que significa que el cáncer en una persona se da porque hay ausencia de perdón. Entonces, fíjense lo que me está diciendo acá. El Señor sacó algo, una fuerza, un espíritu, sacó algo que esa persona lo estaba influenciando, le tenía la lengua para que la persona no hablara. Por eso Él sanó de la vista, de los oídos, de la boca, de las manos y los pies, porque es la forma como esta fuerza, este demonio, esta influencia que hay en el ambiente
puede entrar a gobernarnos a nosotros. Y dice, un demonio es una fuerza sobrenatural que ejerce dominio y control sobre la persona. Dice que también dice que es un demonio, es aquello que tiene una mala naturaleza. Es algo, por eso dice, ¿cuál es la naturaleza de lo que me está hablando ahí? La mentira. Desde chiquitico viven mintiendo y la persona no lo corrige, la persona llega a su hijo del colegio con cosas que no son y usted en vez de devolverla se queda con ella. Eso es una mala influencia, eso es un control, es un dominio que después la persona no es capaz porque sale a robar a todos, porque ya lo controla, ya lo domina, ya lo ejerce sobre nosotros. El miedo, porque dice el Señor que el amor echa fuera el temor. Toca sacar el miedo. ¿Y cómo lo saco? Ejerciendo la palabra de Dios. Diciendo, es que la palabra del Señor es la que me da seguridad. La palabra del Señor es la que me dice que yo estoy sano. La palabra del Señor es la que me da el control sobre mi propia vida, porque es el Espíritu Santo quien me ejerce sobre nosotros. Eso es lo que me está diciendo acá. Dice, mire lo que dice la palabra demonio. En el lenguaje hebreo se dice Sheh. Y esta palabra, fíjense que el demonio también está con una de las palabras de Shem, ¿cierto? Entonces fíjense que también Shem tiene que ver con las cosas del mal, tiene que ver con los malos sentimientos, tiene que ver con las malas influencias. Entonces uno dice, no me gusta que se meta con esa persona porque es una mala influencia. Quiere decir que esa persona puede ejercer control sobre la persona que es su amiga, su novio, la persona que sea. Y la va a llevar a que termine haciendo cosas que hace esa otra persona y que termina. Ya no son dos, ya no es uno, sino son dos. Entonces la palabra demonio en el hebreo se dice shet, que significa algo malo. ¿Y qué significa? Algo que destruye. Pues si yo tengo un amigo que tiene una conducta, que roba, que atraca, que miente, yo también voy a ser influenciada. Eso es lo que se llama demonio. Una influencia, una mala influencia que yo tengo, como dice aquí el Salmo. Algo que nace, algo que surge por lo que usted ve, por lo que usted oye, o por las mismas cosas que nosotros queremos. Y dice que viene de otra palabra, la palabra demonio viene de otra palabra que se dice shut. Y shut significa el que viene a desbastar, el que viene a destruir. Y es el que se hincha. Usted no ha visto que cuando las personas se portan mal, dicen, parece que tuviera el diablo, el demonio. Claro, porque son personas que perdieron el control. Son personas que tienen un comportamiento fuera de lo normal, fuera de lo que es el comportamiento habitual de nosotros. A veces uno pierde el control, ¿por qué? Porque el enemigo va a utilizar lo que está, si no puede dentro de mí, porque yo tengo la palabra, y la palabra es la que fluye de arriba abajo, y de arriba abajo, y continuamente tengo la palabra. Él va a usar lo externo, él va a usar a otra persona, él va a usar a que alguien toque, coja, o se coma, o ponga algo fuera de su sitio para sacarlo a usted de control. Y nosotros nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar en vez de decir, yo lo dejo, eso vale más mi paz que ponerme a pelear porque puso el vaso así y el vaso era asado. Si a usted le gusta el vaso así y la otra persona lo puso abajo, pues ¿qué le cuesta a usted ponerlo como usted quiere? Ah, no, usted primero forma el bonche y luego se va y pone las cosas en su sitio. Después de que hemos formado un pleito, hemos formado una contienda, hemos formado un montón de cosas y lleva 3 días y sigue usted con lo mismo. O sea, eso es grave. Eso es grave, hermano, porque estamos siendo influenciados por el demonio. Estamos siendo influenciados por esa fuerza que está ejerciendo un control y un dominio sobre la tierra.
Ahora, sí quedó claro lo que es un demonio, es una fuerza que opera, sea afuera o sea dentro. Recuerden lo que Pablo dijo, que el Señor le había puesto que algo sobre él, ¿cierto? Y cuando él se envanecía, porque lo que el Señor le puso es para que él no se envaneciera, es para que él no se engrandeciera, porque él mismo lo dice. Debido a la revelación de Dios sobre su vida, Dios tiene que ponerle un control. ¿Por qué? Porque nos podemos subir, porque podemos creer que somos grandes, creemos que somos más que dioses, y el Señor necesita mantenernos controlados. Igual no le pasó a Saúl. El Señor lo tenía, ¿qué dice? Le puso un espíritu. Le puso un espíritu para que cuando se le levantaba el parche, el espíritu lo cogía y le daban que, ¿cómo le calmaban? Cuando traían a David que le tocara ahí el arpa y el otro se quedaba quietito. Entonces fíjense que aquí la misma escritura nos está hablando y nos está diciendo que yo tengo que empezar a mirar qué me está gobernando. ¿Qué me está gobernando? ¿Una ira? ¿Qué me está gobernando? ¿La incredulidad? ¿Qué me está gobernando? ¿La pereza? ¿Qué me está gobernando? ¿Qué es lo que nos está gobernando? ¿Qué es lo que está ejerciendo dominio sobre mí? Para que usted vaya a ver al Señor, Señor, tengo esta situación. Porque el Señor vino a sanar, el Señor vino a ejercer control, el Señor vino a buscar el enfermo, el perdido, el sordo, el mudo, el manco, el cojo. Por nosotros vino el Señor. Luego, si usted tiene una de estas situaciones, vaya a la presencia de Dios. Vaya al Señor y dígale, Señor, tengo esta influencia. Tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta situación con mis ojos, tengo esta situación con mis oídos. Yo no estoy escuchando y si escucho la palabra, entonces creo que es que me lo están echando a mí cuando el Señor está diciendo en su palabra que lo que Él quiere es corregir, que lo que Él quiere es exhortarle, que lo que Él quiere es que usted empiece a caminar diferente. Eso es lo que quiere el Señor, pero nosotros siempre cuando nos están diciendo algo, empieza a surgir como el enojo, como la situación. ¿Por qué? Porque creemos que la persona me está criticando o me está juzgando. No me juzgue, no. Porque si la persona que le está diciendo a usted en espiritualidad conoce la escritura, es por un beneficio de nosotros. Es por un beneficio, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo, ahorita se están moviendo muchas cosas, mucha fuerza, o usted no siente un peso allá afuera. Uno siente un caos, un desorden, una situación. Esa es la influencia demoníaca, esa es la situación, esas son las circunstancias en las que el enemigo se está moviendo. Pero yo no me puedo dejar gobernar, yo simplemente veo las cosas y la gente dice que a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está conmigo. Y porque yo tengo muy claro que todo eso es paganismo y que no es del Señor. Cuando uno tenga claro, ¿qué le dijo? Cuando vino el demonio, el diablo o Satanás a tentar al Señor, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le sacó la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo el demonio? Se fue. Porque cuando usted le saca a esa situación, a ese miedo, a esa angustia, a esa circunstancia, usted le saca la palabra, le dice la palabra, expresa la palabra, le dice la escritura, él tiene que irse. Él tiene que irse, él tiene que salirse. Porque ha entrado la luz, porque ha entrado lo verdadero, porque ha entrado el Señor a nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que echar fuera. Pero soy yo la que tengo que empezar a mirar qué es lo que me está gobernando. ¿Qué es lo que tiene mi lengua pegada al paladar para que yo no hable del Señor? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo realmente escuche la palabra del Señor cuando me están diciendo no lo haga?
no diga eso, no se vaya a comprometer de esa manera, no haga eso, es por el bien, pero nosotros hemos cerrado, como dice aquí, como la cobra, hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar el mensaje de verdad. Y por más de que el encantador se mueva y toque la flauta, mire las ironías, las serpientes son sordas. ¿Cómo la ven? Las serpientes son sordas. Y allá está el de la flauta moviéndose y soplando, imagínense, y el otro sordo. Miren las ironías y miren las cosas porque así somos nosotros, hermanos. Y aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es, hay algo dentro de nosotros, por eso dice el Señor, desde el nacimiento vienen las cosas. Somos nosotros, cuando conocemos del Señor, cuando le enseñamos a los niños a obedecer, cuando le enseñamos a los niños normas, ahí entonces empezamos a cambiar esa maldad que ya viene de nosotros, empezamos a enseñar, a educar, a formar, a estructurar, a ser responsables. Porque la Biblia me está diciendo que desde que nacemos, ¿qué le enseña al niño a llorar con esa ira? ¿Usted no ha visto esos videos que mandan de los niños, cómo lloran porque se les sale todo? ¿Quién le enseñó eso? No, ya viene en nosotros. Es la naturaleza pecaminosa. Pero en la medida, uno le va enseñando, así sea con las palmaditas o así sea con el hablarle fuerte o poniéndole a hacer las cosas, que nosotros entramos en ese proceso. Sacar la desobediencia que viene, sacar todo eso que viene para poder ponerle lo correcto, lo que es de parte de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos al camino nos ha costado trabajo, nos costó trabajo dejar muchas cosas. Y Dios es el único que sabía cuánto tiempo iba a durar su prueba, cuánto tiempo la va a mantener en el horno, allá dándole vuelticas como los pollos. Échele aceite y déle otras 3 vueltas y échele más carbón, mija, porque es que esto está muy duro. ¿Ya? Pero todo depende de la actitud que yo tenga para cambiar una situación. Yo no le puedo permitir que el diablo siga diciéndome cosas. Mira, hermano, le voy a contar algo que viene ahorita a mi mente, que yo viví. Cuando yo me casé, de pronto cuando usted, en la casa, mi papá fue muy estricto, sobre todo con nosotras, por el temor de que llegáramos embarazadas y todo eso. Y él nos cuidaba muchísimo. Y era un control sobre todas. Y cuando yo me casé, yo llegué a vivir, y mi esposo me dio toda la libertad. Salga, hable, haga. Y yo decía, no, a mí me da miedo. A mí me da miedo esto, me daba miedo que un hombre se me sentara al lado, y más si era de color, eso yo sudaba porque me daba tanto miedo. Y resulta que ese proceso, esa sanidad que el Señor me iba a llevar a quitarme los miedos, los temores y todo ese tipo de cosas, para que yo fuera una persona segura, para que yo fuera una persona con un pensamiento diferente. Y yo recuerdo que a mí, cuando yo estoy muy estresada, a mí se me baja la tensión. Esa es la forma como el estrés mío sale, o sea, se me baja la tensión y yo empiezo a sentirme, se me bajó la tensión y yo como puedo, o si están mis hijas, ellos me traen algo para que vuelva otra vez. Pero yo sé que mi cuerpo, de esa manera. Y a mí me acuerdo que cada rato mi esposo era al médico por una cosa, por la otra, y él me dijo algo que pienso que ahí fue donde nosotros a veces necesitamos que nos digan cosas para uno poder reaccionar. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo estoy aburrido con esta situación suya. A toda hora enferma y gaste plata, y va, porque en esa época en la costa, no había seguro como aquí, ¿no? El beneficiario, no, allá cada uno paga su seguro, no es como acá. Entonces, ¿pero qué hago, mami? ¿Usted en esto y en esto? No, eso yo creo que es mejor devolvérsela, se la voy a llevar a su papá, que su papá la sane, que la lleve al médico y cuando usted esté bien, a lo mejor yo voy y la busco.
Eso fue lo que me dijo él. Mire, eso me sirvió a mí para entrar a buscar mi libertad con el Señor. Y él salió y se fue. Se fue cuando él llegó, me acuerdo que eran las 10 de la mañana cuando él llegó y a mí me daba una crisis y a mí me daba como si fuera epilepsia, porque a mí se me volteaban las manos y todo eso. Era horrible la situación que me daba a mí cuando entraba en esas crisis que yo entraba, de miedo, de temor, de enfrentarme a muchas cosas que yo desconocía. Y ahí cuando él me dijo, no, yo no puedo trabajar así. Eso es mejor que usted se devuelva para su casa. Para mí eso fue tenaz. Y yo solamente, cuando él se fue, yo me arrodillé y le dije, ¿sabe qué? O usted me sana o usted me sana. Usted me mandó a casarme con él y él tiene toda la razón del mundo. Y yo también estoy cansada de tomar pepas como las gallinas. Entonces, usted a mí me sana aquí. Y yo siempre he sido así como muy determinante, no sé si de pronto es mi carácter o es mi forma. Y desde este momento a mí no me afecta y esto y esto y eso. Yo empecé a orar y eso yo sudaba y yo sentía que el pelo me lo agarraban así, porque yo empecé a hacer mi lucha con el adversario. Y a mí el demonio no sé qué más. Y yo empecé, Señor, y aquí vamos. Y desde ahí, nada más de enfermedad, ni dolencia, ni nada. Porque él después me dijo, yo tenía mucho miedo de que cuando usted llegara con el niño le diera cualquiera de esos patatús. Y yo tenía mucho temor, esto me decía, mami, yo tenía mucho miedo que usted, todas esas crisis, que a usted le diera, porque yo qué iba a hacer. Y yo cuando la veo a usted diferente, una forma de hablar, de ser, de una seguridad, una confianza, y aquí, y acá, porque yo sí me arrodillé y dije, bueno, aquí es usted y yo, porque ya hay una situación. A ver, hágale, Señor. Usted no dijo que me iba a sanar, usted no dijo que vino a salvarme, usted no dijo que venía esto, usted no dijo, te quiero verlo aquí, en este pechito, en esto, pero soy yo, hermana, que tengo que tomar la decisión. Soy yo. No le digo que ese día yo sentía, o sea, que el pelo me lo agarraban así y me lo subían y yo seguía orando y una de las cosas que a mí me daba mucha tranquilidad y mucha paz es que yo siempre cojo la Biblia. Y cuando él se iba de viaje, la Biblia la ponía al lado y yo la abrazaba, porque eso me daba mi seguridad. Pero es decisión de nosotros. Es decisión suya. Entra a pelear como Jacob, hermano. Entra a pelear su seguridad, entra a pelear su sanidad, su visión, su audición, su mudez, su tartamudez. Entra a pelear eso con el Señor. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿A cuál Dios le apuntamos? Y yo recuerdo tanto, a veces me acuerdo tantas cosas y yo digo, Señor, ¿cómo la verdad, cómo usted ha venido sanándome y haciendo, pero ha sido porque yo he tomado la decisión de pararme sobre la palabra. Y a mí no me afecta. Y si tengo que dejar, apártese de mí. Y si tengo, apártese de mí. No me interesa. Pero es decisión mía, hermano, porque yo no puedo dejar que ese pensamiento, que eso me torture y me torture como un taladro todos los días y me tiene a mí sin fuerza, sin valor, sin seguridad, con ese miedo. No, ¿cuáles? ¿Cuáles? Por eso que Él está diciendo que Él viene a destruirme, pero ¿qué dice el Señor? Desde adentro, desde nosotros, lo que percibimos, lo que vivimos, lo que me dijo el papá, lo que me dijo la mamá, lo que me dijo mi esposo, todas esas vivencias es lo que hay acá y es lo que está ejerciendo un dominio y un control para que nosotros nos salgamos. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor está diciendo, que ese demonio es una fuerza, es una situación que me está controlando a mí, mentalmente. Vuelvo y le repito. Pablo dijo, transformaos en el poder que tiene la mente. Transforme su manera de pensar. Transformemos, hermano. No es fácil por entrar a luchar contra esa fuerza, contra ese control, contra ese dominio, contra esa situación, porque uno siente que lo ahoga, uno siente que, bueno, aquí, Señor, o me voy para el otro lado o usted me saca al otro lado. Una de dos o de dos, una, Señor.
pero es su lucha, es su batalla, es su pelea. No podemos, y si yo veo que estar en amistad o tener esta persona, yo me tengo que ir. Mire, vámonos, le quiero enseñar esto que aprendí. Génesis 12. Quiero enseñarle esto que aprendí ayer o antier, leyendo la escritura. Es muy importante que nosotros le prestemos atención lo que dice el Señor en su palabra. Dios tiene un orden para todo y nosotros debemos de saber cuál es ese orden. ¿Por qué el Señor a uno le dice una cosa y a otro le dice otra? Por eso cada uno debe tener su propia relación con el Señor. Cada uno tenemos que tener nuestra búsqueda con el Señor. Mira lo que dice acá, y acá se lo quiero enseñar a ustedes. Dice Génesis 12:1. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dejémoslo ahí. Y ¿cuál es el orden de ahí? ¿Cuál es el orden? O sea, ¿cómo es el orden real y por qué el Señor me dice primero que tengo que dejar mi tierra? ¿Cómo así? Para salir de la tierra yo tengo que salir de mi familia, ¿cierto? ¿Por qué me dice que tengo que dejar primero mi tierra? ¿Por qué el Señor habla de la tierra, de los parientes y de mi familia, que es la última? ¿Qué quiere decir? Llévelo al plano espiritual. Lleve ese versículo a la parte espiritual. Deja lo terrenal. Deja la tierra, deje lo natural, lo terrenal, déjelo. Quiere decir, mire hacia adentro qué tenemos de lo natural, de lo terrenal y de lo diabólico, como dice el apóstol Pablo. Por eso el Señor le está diciendo a Abraham, deja tu tierra, y no digo, deja tu papá, deja tus parientes y luego vete de tu tierra. Él lo primero que le está diciendo es, deja tu tierra. Deja tu tierra, yo soy de tierra y mi tierra tiene muchas cosas y nosotros tenemos que dejar lo natural, lo terrenal, lo que dice acá, lo que tengo acá, dejar lo terrenal, lo externo, lo que me está afectando de allá afuera, lo que yo viví ayer, mañana o antier o hace 80 años no me puede afectar. Por eso el Señor está diciendo, expúlselo, sáquelo, échelo fuera, lo terrenal, lo externo, lo que me está afectando, sáquelo. ¿Sí me voy a entender? Ahora, dice los parientes. ¿Por qué los parientes? ¿Quiénes son los parientes? Son aquellos, según la Biblia, le hablo lo que dice la Biblia, son aquellos que tienen la opción de redimirme, son aquellos que tienen la oportunidad de comprarme, de hacerme o de darme. Por eso dice el Señor, váyase, fuera, la voy a sacar. A mí el Señor me sacó de mi tierra, de mi casa y de mi parentela. Y me llevó a un sitio donde yo no conocía a nadie. Y allí nos encontramos las dos. Por eso el Señor le está diciendo, no quiero parientes, porque alguien me puede ayudar, porque alguien puede hacer algo por usted, y no quiero que la rediman, no quiero esto, porque es que es usted y yo. Y por último, ¿qué dice? Deja la familia, deja a su tío, deja a sus hermanos, de la familia de su padre. ¿Quién es la familia de mi padre? Los abuelos, ¿cierto? Los hermanos, mis primos, mis tíos. Eso, ¿qué le está diciendo el Señor? No quiero relación con ninguno. Vámonos. ¿Por qué? Porque eso me puede llevar a mí ¿a qué? A que yo no haga un proceso con el Señor. Ah, no, porque es que tengo hambruna, me voy a la casa del vecino, vecino, me regala sopa. Tengo una cosa, me voy para donde al otro lado, y entonces yo, ¿dónde está mi fe con el Señor? ¿Por qué me tocaba a mí entrar en los procesos de oración, de ayuno, de clamor? Porque yo estaba sola.
Porque yo estaba sola en una tierra que no conocía a nadie, solo a mi esposo. Y por eso tuve que enfrentarme a muchas situaciones. Y de todas el Señor salió victorioso y yo tengo seguridad, tengo confianza, no me duele nada. Pero aquí el Señor le está diciendo, y eso me llamaba la atención, aquí lo que el Señor le está diciendo es deja primero lo interno, deja lo interno que hay en usted, lo que están haciendo. No lo dice el Salmo 58 que me pareció muy bonito. Yo lo había leído y creo que alguien se lo había dado, pero ya con la enseñanza yo dije, mira, chévere. Y fíjense que aquí el Señor que le está diciendo, deja tu tierra, mírese de adentro, expulse lo que usted tiene adentro, que no la deja crecer, que no la deja aumentar, que no la deja eso. Mírese a usted, hermano. Soy yo. O sea, esas influencias, esas situaciones, sean mis familiares, sean las cosas que en este momento nos están afectando, yo no puedo dejar que me dominen, que me controlen, que me aparten del Señor, que me separen de las cosas del Señor. No puedo permitirle, hermano. Por eso que el Señor es claro. Claro, y si usted mira lo que dice el Señor que le dijo a Noé, entró primero Noé, entró su esposa, entró sus hijos. Hay un orden, o sea, cada uno de nosotros, Dios sabe cuál es el orden de lo que tiene que trabajar en nosotros. Pero aquí el Señor, yo miraba eso y yo decía, claro, Señor, usted dice, deja tu patria. ¿Cuál era la patria de él si lo miramos en el punto terrenal? Ur de los caldeos. Deja tu patria, deja la idolatría, deja la hipocresía, deja lo que ya llevas dentro porque fue influenciado y fue formado y fue instruido por el Padre y por todo lo que había a su alrededor. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Lo que el Señor está diciendo, yo tengo que expulsarlo, yo tengo que sacarlo, yo tengo que quitármelo, yo tengo que quitar eso, yo, en compañía de la palabra de Dios. Eso que me está oprimiendo, eso que está ejerciendo el odio, la amargura, el resentimiento, el que usted ve que las personas le dan a otros y a usted no, entonces se despierta la envidia, porque no me diga que no. Porque eso lo dice la Escritura, eso lo dice la palabra. Entonces, si me hago entender lo que el Señor quiere decir, lo que el Señor nos está hablando de lo que es el poder del nombre del Señor. Es decir, si eso es el nombre del Señor, ¿cuál es ese nombre que la gobierna usted? ¿Cuál es ese nombre que la domina? ¿Cuál es ese nombre que ejerce una influencia, sea buena o sea mala? ¿Cuál es ese nombre? Pereza, sueño, avaricia, cualquiera de las cosas que hay en usted. ¿Cuál es ese nombre que tiene tanto poder en nosotros? Que nos domina, que nos controla. Y aquí es lo que le está diciendo el Señor. Él sacó fuera, lo echó fuera, porque de pronto había algo en él que no lo estaba permitiendo hablar. A veces uno dice, yo mejor me callo, no digo nada, es mejor. Porque es que a veces nosotros como que no sabemos hablar, no sabemos decir las cosas. Y en vez de mejorarlas, las empeoramos. Entonces, si yo no tengo una forma bonita de hablar, mejor no digo nada. Escucho como el loro del mister y no entiendo qué habla, pero yo me quedo callado para no meterme en problemas. De aquí lo que me está diciendo el Señor, ¿cuál es el nombre que nos está gobernando? ¿Cuál es ese nombre? ¿Es uno que está afuera? Pepito. ¿Cuál es ese nombre que nos está gobernando la mente, el corazón y mi caminar con el Señor? Y eso es lo que usted tiene que expulsarlo, sacarlo, echarlo fuera y colocar, llenarlo con la palabra de Dios, llenarlo con la Escritura, hermano. Es lo que me está diciendo el Señor.
¿Sí me hago entender? Hasta ahora sí, los hermanos allá en las redes. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor Jesús, o la acción del Señor dice que usted puede. Yo puedo expulsar un demonio, es decir, lo que me está influenciando a mí, lo que me está controlando a mí, la ira, el enojo, las malas palabras, las malas actitudes, la gritería, sí, todo lo que habla Pablo. Pero ¿cómo lo cambio? Vuelvo y le repito, con la escritura, hermano. Y fíjense que el mismo Señor, si nosotros tomamos esta orden que Dios le da a Abraham, tómelo en el plano espiritual. No lo tome en la parte natural, tómelo de su interior, tómelo desde la parte espiritual, que es lo de la tierra. La serpiente no vino a influenciar a Eva y Eva terminó desobedeciendo el único mandato que Dios le había dado. Y que dijo, no, es que yo lo veo muy rico, muy chévere, huele a bueno, yo no le veo nada de malo, y entonces cogió y tome, lleve lo que aquí estamos pagando toda la cuenta. Fíjense, hermano, vuelvo y le digo, ¿qué dice el Señor? Deja. ¿Y qué le dice? Tú. Él no le dice, deja la tierra es usted, porque la tarea del Señor es personal. La obra del Señor es personal. ¿Cuál es mi deficiencia? ¿Cuál es la situación que me está gobernando, que me está ejerciendo un dominio sobre mí? Sobre eso el Señor va a trabajar. Sobre esa situación es que el Señor viene a traer un control, a decir, bueno, vamos a mirar cómo trabajamos. Vamos a dejar, si yo veo que me gusta tal cosa y se me va a presentar, yo hago como José, salgo y me voy. Para no meterme, y en la medida en que usted vaya ejecutando esa acción, menguando esa palabra, teniendo una actitud diferente, esa influencia, esa fuerza, ese dominio va desapareciendo. Y cuando usted se da cuenta, usted dice, uy, antes yo era así, ahora no. Uy, antes, no, a mí ya eso ya no me domina, ya no me controla, ya no ejerce control sobre mí. ¿Por qué? Porque usted se apartó, porque no le dimos de comer a ese monstruo que hay en nosotros, porque usted sigue enojada, sigue brava, sigue buscando, sigue haciendo lo de la tierra, buscando la tierra, hermano. Claro, ¿ya? Es lo que me dice aquí el Señor, por eso cuando estoy estudiando esta parte, que ayer y me pareció muy interesante, yo decía, qué bueno. Por eso les digo, hermano, cuando usted lea que Dios da órdenes, dése cuenta qué es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el proceso a seguir? Porque es para usted, es para mí. Y aquí el Señor le estaba diciendo, deja tu patria. Y la patria era Ur de los Caldeos. Y la patria es lo que hay interno, es el exterior, es lo que está afuera, es lo que le está afectando. Yo tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo. No puedo seguir permitiéndole que las influencias de lo que hay allá, de lo que puedan hacer aquí o de lo que todavía tengo guardado en mi corazón, florezca y me domine, me controle y termine perdiendo yo el control sobre una situación. Eso, digamos, es como la primera parte de lo que había estudiado, de lo que significa expulsar, y es liberarnos de un dominio, de una fuerza extranatural, es decir, que está fuera de control de usted, y que solo con el Señor es que podemos dominarlo, es como podemos controlarlo, es como podemos erradicarla y quitarle la fuerza, el poder que tiene esa situación en mi vida. Si esos son problemas de la carne, bueno, entonces el Señor le dirá qué es lo que tiene que hacer.
Si tenemos problemas de carne, ¿para qué vemos películas? ¿O para qué usted se emociona o hace cosas que se despierte su carne? Cuando usted no tiene la opción de nada. ¿Ya? Entonces somos nosotros, hermanos. Por eso el Señor está diciendo, con paciencia lo puedes lograr. ¿Pero qué vamos a lograr? Conquistar el alma, conquistar mi pensamiento, conquistar mis emociones para poder caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Mientras tanto, no, hermano. Mientras tanto, el demonio nos puede seguir haciendo que nosotros retraigamos. No quiero oír, no quiero oír, no quiero oír. Y no me digan nada, no me hable, decimos, ¿no? Ahí de una vez usted está, como dicen ahorita, enchurcado. El demonio, es decir, la influencia, lo que vino de allá, usted tuvo un resultado, usted reaccionó a una situación. Y es lo que me enseñaba a mí el Señor, porque es lo que la palabra demonio, cuando la busqué en el griego, me manda para el hebreo y me dice que es una fuerza sobrenatural, como un Dios que ejerce dominio y control. Y por eso vuelvo y le repito, mi querida hermana, analice, piense qué cosas todavía tenemos que nos están teniendo influencia en nosotros. Entre a pelear su batalla de la fe. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. No he terminado, pero aquí voy. Porque todos los días salen chicharrones, todos los días alguna situación se presenta y más, fíjese que a mí me llamaba la atención y me pareció interesantísimo hoy lo que leí en mi devocional de Hechos. Y el primero que llegó a compartir el evangelio a Gaza fue Felipe. Y yo decía, Gaza, y ahora estudio la Biblia con el mapa. ¿Y dónde? Y dice que cuando él bautizó al eunuco, es decir, a la tribu de ¿quién? De Cam. Él fue el que ya vino y le trajo esa palabra y se llevó la unción, el eunuco, y Felipe dice que el Señor lo puso en Gaza. Y luego dice que de Gaza se fue a Asdod y de Asdod se fue a Cesarea. Yo decía, Señor, todo eso, mire lo que hizo Felipe. O sea que Felipe fue el primero que llevó el evangelio a Gaza. Es la problemática que hay ahorita entre los hermanos, entre los hermanos. Eso es interesante porque la verdad que uno coge los mapas y empieza uno a mirar y a buscar porque eso lo lleva a uno a conocer y como a pensar de otra manera diferente. Por eso le digo, hermano, piense y dígale, Señor, este es mi problema, llámese como se llama, y entre a pelear, entre a buscar su sanidad, su liberación, como lo hizo Jacob. Y cuando terminó su batalla y su lucha, dice el Señor, estás listo para que seas mi pueblo, estás listo para llevarlo allá, ¿para qué? Para que empiece y continúe el plan que tengo con usted. Si no, ¿cómo, hermano? Yo siempre digo al Señor, ¿y yo cómo voy a testificar? Si usted a mí no me da, si usted a mí no me sana, si usted a mí no... Entonces yo, ¿para qué predico? Si usted a mí no me está dando. Pero el problema es si yo tengo algo que me está llevando a mí a que yo pierda la visión y no esté hablando. Porque eso era lo que yo leía, escuchaba a un médico, un científico, que decía que cuando las emociones están ejerciendo un control sobre mí, el sistema inmunológico del cuerpo se deja de ejercer esa como Israel, ¿no? Que tiene su cúpula de acero, tiene su protección en los aires y que por eso no pueden entrar ninguna de los proyectiles y de toda violencia. ¿Por qué? Porque hay algo que los cubre, ¿ya? Entonces, lo que el Señor es hay algo que me está cubriendo, que yo tengo que entrar a pelear. Señor, hay algo que está ejerciendo una influencia sobre mí, y no es una influencia buena. Y aquí lo que dice aquí el Señor, porque la verdad que estudié mucho esto y fíjese, dígale, Señor, hay algo que me está destruyendo mi fe.
Hay algo que destruye mi fe, hay algo, porque la palabra shut, la palabra demonio, vuelvo y lo digo, se escribe shed y representa algo maligno, algo que destruye. Pero eso viene de una raíz shut que significa hincharse, devastar, destruir y acabar. ¿No lo dice eso el Señor? ¿Qué dice el Señor en Juan 10? Que el diablo vino a ¿qué? Ahí está. Ahí es lo que le está diciendo el Señor. Pero Él que dice, confíe, yo lo he vencido. Él, pero me toca ahora a mí, en compañía de Él, empezar a corregir, empezar a poner las cosas en una dirección diferente. Tengo que empezar a confiar en la palabra de Dios y decirle al Señor, ayúdeme, Señor. Ayúdame porque tengo una situación con mi salud, tengo una situación con mi parte almática, tengo una situación con lo que sea, pero no se deje influenciar, hermano. No le siga el juego al demonio que la quiere mantener en la misma situación. Pero es su guerra, es su batalla. Y eso es impresionante lo que nos enseña la Escritura. Esto es lo que digamos, esa fuerza o esa situación que está ejerciendo sobre nosotros. Porque hay personas que viven bajo un yugo. ¿Por qué? Porque ese espíritu, esa persona que tiene un espíritu fuerte, la tiene controlada. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca argumentos para poder vivir ahí. Busca argumentos para poder estar allí. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Porque puede que conozca del Señor, puede que tenga, pero no tiene el ímpetu, la gallardía, no tiene la ínfula de decir, hasta aquí, así me toque lo que me toque, como yo siempre le decía al Señor cuando entraba en las crisis mías. Y de ahí pude sacar todo lo que había en mi mente, todas las cosas, y todavía estoy en mi lucha, pero ya esas situaciones no, ya anticas son otras cosas distintas. Pero aquí está en juego es su credibilidad en el Señor. Por eso dice el Señor que la fe, que el creer tiene que ver con la fe y la sed tiene que ver con la fe, con el creer. Dice el Señor que si usted cree, nunca más tendrá sed. Por eso dice, si usted toma cosa mortífera, ¿qué quiere decir? Cuando usted escucha algo que no es verdad, cuando usted le presta sus oídos y sus ojos al que no es verdad, usted puede escuchar, pero si usted conoce la Escritura, usted no le da cabida, usted no se deja envenenar, usted no se deja sacar, usted no se deja influenciar. Usted puede escuchar, porque escuchamos a muchas personas y uno dice, eso no es de Dios. Cuando uno dice, eso no es de Dios, es porque usted está seguro, es porque usted está firme en el conocimiento y esa fuerza, ese demonio, no la puede hacer nada porque está fija. Por eso el demonio se va, dice el Señor. Lo que dice Pablo, resistir al diablo y él huirá de usted. Pero ¿cómo lo resiste? Hay 20 versículos. Es impresionante lo que me enseñó a mí el Señor con respecto a esta situación del demonio. Porque estamos siendo influenciados, hermano. Y yo le decía al Señor, permítanos orar, Señor, antes de la finalización de año, porque el año va a haber una influencia fuerte, dura, pero nosotros tenemos que meternos antes de que entre para que Dios nos guarde de todo lo que ha de venir. Tenemos que orar, hermano. Y eso lo vamos a hacer el sábado, aquí en el culto. Porque este domingo no hay culto y el otro domingo tampoco por la problemática esa que se presenta, que es el festivo. Tenemos el culto el sábado de 6 a 8 a 8 y media. Así que traigan la platica para el transporte, a un taxi. Pero no se queden en casa. Bueno, de pronto no tiene nada que ver, pero lo que sí le digo es eso, hermano. Tenemos que venir aquí, ¿a qué? A pedirle al Señor que nos guarde y que nos cuide. Que la protección de Dios esté sobre nosotros, porque no crea, las cosas que vienen son duras y difíciles. Con todas las decisiones y con el caos que hay sobre el mundo y sobre la tierra. Pero tenemos que protegernos
Tenemos que empezar a confiar. Señor, no interesa que el mundo diga misa. Nosotros estamos aquí con la cúpula, que aunque el enemigo mande el dardo, mande la espada, mande lo que sea, la presencia del Señor y mi confianza es lo que me va a ayudar a mí a no ser vencida por las fuerzas del mal, como dice el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, hoy venimos, Señor, a reconocer que sí hay cosas que nos están influenciando fuerte, Señor. Hay miedos, hay temores, hay rencores, hay muchas cosas, Señor, que están ejerciendo dominio y control. Y que lo que hay allá afuera, Señor, el adversario, el enemigo, puede utilizar a otras personas para que yo termine, para que yo me salga del control, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Tu palabra me enseña, Señor, que hay situaciones que me están impidiendo ver. Hay situaciones que me están impidiendo escuchar. Hay influencias, Señor. Circunstancias, Señor, que estamos viviendo y que el cuerpo, Señor, se está defendiendo y que yo, Señor, estoy poniendo un montón de cosas y que el mismo cuerpo, Señor, está padeciendo y pasando adversidad y necesidad. Señor, así como tú liberaste, expulsaste ese demonio mudo, también nosotros queremos, Señor, que tú saques de nosotros todas esas malas influencias. ¿A cuántas personas nosotros le hemos dicho, no me gusta esa persona para usted porque es una mala influencia? Porque dice la Escritura que usted aprenderá las mismas mañas de la persona que está influenciando sobre usted. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos ayudes, Señor, contra esa fuerza del mal, contra esa fuerza del maligno, Señor, aun con lo que puedan hacer dentro de nosotros, producto de unas situaciones, producto de respuestas no obtenidas, producto de lo que sea, Señor. Tu Escritura es muy clara, Señor. No queremos hacer como la cobra, Señor, que se resiste a escuchar por mucho que sea la melodía bonita del encantador, Señor. Queremos abrir nuestros oídos, Señor, a su palabra. Queremos que tú quites la escama, como tú mandaste a Ananías a orar por Pablo, Señor. Y dice que grandes escamas cayeron de sus ojos y ella tuvo una visión diferente. No la visión de entrar a las casas, de entrar a las sinagogas y sacar hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel hasta la muerte, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Hoy queremos experimentar, Señor, esa libertad que dice su palabra, a la que vino Cristo, Señor, porque Él mismo dijo que Él vino a traernos libertad. Él vino a abrir nuestros ojos, Él vino, Señor, a abrir nuestros oídos, Él vino a despegar la lengua del paladar, Él vino a enderezar el camino del codo, Señor, y Él vino, Señor, a poner manos de milagros, manos de poder, aunque seamos mancos, Señor. Por eso, Padre bendito, ayúdanos, Señor. Sabemos que hay influencias, Señor. Sabemos que en casa, en el trabajo, en cualquier situación, estamos siendo influenciados, Señor. Hay una fuerza, Señor. Hay un maligno, Señor. Hay situaciones en mi casa, en mi vida, miedos, temores, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que su palabra, ese espíritu, Señor, con fuerza, con valor, con vigor, que nos dará la vida, tiene el poder, es el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor, es el nombre del ungido, Señor, el que puede sacar ese nombre que tiene mi miedo, mi angustia, mi afán, mi codicia, mi avaricia, mi enfermedad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no seguir siendo controlados, Señor, por esos nombres que vienen a ejercer una falsa influencia, a mantenerme dominados y controlados en otras cosas diferentes y no guiados por su Espíritu para poder conocer la verdad del Evangelio. Dile al Señor cuáles son sus fuerzas.
Dile al Señor cuál es ese demonio que está alrededor, cuál es esa situación en su corazón de amargura, de odio, de resentimiento, de cosas que no son bíblicas. Digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor que diga que se abran nuestros oídos y que toque nuestros ojos para poder ver, Señor. Y que nuestro caminar me lo guíe su palabra, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, por lo que dice su Escritura y lo que nos enseña su palabra. Por ese nombre, Señor, que tiene poder. El nombre de Shem, Señor, que significa fama, que significa fuerza, que significa cambio, que significa dominio, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, eterno, poderoso, Señor. Enséñanos esa nueva lengua que tiene que ver, Señor, con el lenguaje espiritual, como nos enseñaba una vez Manuelito, que nosotros debemos hablar con cántico, con salmos, con palabras de Dios. Ese es el nuevo lenguaje. A esto es lo que se refiere el Señor. No son las lenguas que de pronto nosotros tenemos en el Espíritu, Señor. Porque nosotros no podemos ir a hablar en lenguas espirituales a una persona que no conoce, porque seguramente dirán que somos locos. Esa lengua es para ti, para nosotros, Señor. Pero la lengua del Espíritu, una lengua, Señor, que tiene que ver con las buenas nuevas, con el Evangelio, como dice la Escritura, como dice la palabra, Señor. Tiene que ver, Señor, con el idioma suyo, con los nombres, Señor, que tiene su poder, su palabra, Señor, para poder ser libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias, Dios, porque seguramente muchos tenemos los conceptos equivocados, Señor. Así como la palabra Satán significa el que difama, el opositor. ¿Cuántas? Por eso el Señor le dijo a Pedro que tú no pones las cosas en la mirada de las cosas de arriba, sino en la tierra, Señor. Le dijo el Señor a Pedro, Señor. Apártate de mí, Satanás, porque en ese momento Pedro estaba siendo opositor de la obra del Señor. Por eso, Señor bendito, gracias por la palabra, gracias por cada cosa que tú nos enseñas. Permítanos ser libres, Señor, porque tú dices que si conocemos la verdad me hará libre, Señor. Gracias, Señor, porque lucharemos, batallaremos y seremos, Señor, los que conquistaremos nuestra tierra, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham, deja tu tierra, deja lo que hay adentro, deja lo terrenal, deja las cosas naturales, las cosas externas, lo que tiene que ver con la carne. Y permítanos, Señor, que sea su Espíritu quien gobierne y que esté en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos de Medellín, Señor. Gracias, bendígalos, guárdalos, Señor. Abre puertas, Señor, para su gloria y su nombre en cada uno de ellos. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Bendiga a Yané, a su familia, a Neida, a Martita, a Rosita, a Rubiela y a cada uno de sus familiares, Señor. Guárdalos, Señor, porque sabemos que situaciones duras se acechan, circunstancias, el fuego se está haciendo manifiesto en muchos lugares y en muchas partes, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, que están allí en pie de cuesta. Ayúdelos, Señor. Abre puertas y ventanas. Permita que haya ese caminar hacia la luz de Cristo, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí en Bucaramanga, Señor. Los que están aquí en la iglesia, los que están allí en las redes, Señor. Guárdalos a cada uno de ellos, Señor. Que sean influenciados por su palabra, la palabra de verdad, el Espíritu del Señor, Señor. Por eso tú dices, yo no vengo a hablar por mí mismo, vengo a hablar la lengua del Señor, vengo a hablar la palabra, vengo a decir lo que el Padre quiere que yo hable, porque Él es la palabra. Él es la palabra que dijo y se dio, se creó, se separó, hicieron lo bueno, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos, Señor. Que su palabra venga a separarme de las tinieblas, venga a separarme, a sacarme, Señor, de todas aquellas impedimentos que hay en mi vida, Señor. Trae luz a nuestros ojos,
trae audición a nuestros oídos y permita que nuestra lengua pronuncie palabras de poder y seguridad para poder echar fuera, Señor, de nosotros todas esas situaciones, para poder poner tierra de por medio entre aquellos que me quieren, Señor, mantener fuera de su camino y practicando el pecado, tomando malas decisiones, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, a nosotros, los que somos líderes, los que son padres, madres, los que somos líderes, Señor, y al mismo pueblo. Guarda y cuídanos, Señor. Bendiciones, Señor, para cada uno de su pueblo. Te bendecimos y glorificamos su nombre, Señor. Exaltamos su divino y gran poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.